And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio ya número 60. Estamos una tarde, noche, día, dependiendo de cuándo nos escuches más, aquí con el mejor equipo posible. Hoy tenemos con nosotros al primer mejor biólogo. Esto es una coña interna del programa para aquellos que se hayan incorporado a este episodio. Pero bueno, Rafael Suárez, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo va esa semana? Bueno, hoy me alegro de que me haya llamado el primer mejor biólogo. Eso es lore de Palique ya. Y nada, la verdad es que tenía muchísimas ganas de venir. También porque la semana pasada no pude, la verdad. Y también por la invitada de excepción que tenemos hoy. Va a ser un Palique súper guapo. Y vamos a aprender tanto los oyentes como nosotros también. Porque es un tema que no es habitual aquí, pero súper, súper guapo. Pues sí, la verdad que hoy el palique tiene muy buena pinta. Yo, igual que Rafa, vengo a aprender porque hoy vamos a entrevistar y partimos con tabula rasa, o sea, hoy partimos de cero. Y bueno, aquí al micrófono, Daniel Prieto, su físico y rara avis de este podcast, una semana más contándoles aquí ciencia y entrevistando a gente, pues, como ha dicho Rafa, de excepción. Y es que hoy tenemos con nosotros a Sara Omaña. Hola Sara, ¿qué tal? Lo primero de Hola, ¿qué todo. tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar aquí. Genial, muchísimas gracias por lo primero, por aceptar la invitación, por estar honrarnos hoy con tu presencia aquí en este podcast. Y bueno, para quien no la conozca, Sara es conservadora, restauradora de bienes culturales, estudió esta carrera en la Escuela de Grados Superiores Barreira Arte y Diseño, también es historiadora del arte por la Universidad de Valladolid, y bueno, entre otras cosas, ha trabajado dentro de un equipo multidisciplinar en la restauración de varios retablos y lienzos en Valladolid, Zamora y León, y es responsable del proyecto de Cauma Project, que es un estudio de arte y restauración en Valladolid, donde, bueno, también ejerce un poco como influencer en redes sociales, donde acumulando casi 2.000 seguidores en Instagram, y principalmente en TikTok, donde esas cifras alcanzan pues aproximadamente 53.500, sí, 53.500, que no sé decir los números de repente. Allí, bueno, pues habla de su día a día como restauradora, de los proyectos que realiza, etc. Y con esta breve presentación, que yo creo que no hace falta nada más, cerramos la introducción y pasamos a la entrevista. Bueno, Sara, la primera pregunta que solemos hacer a todos los invitados que se pasan por este podcast es, bueno, en tu caso son dos carreras, pero vamos a ir punto por punto, vamos a la primera. ¿Por qué te decides por estudiar conservación y restauración de bienes culturales? Eres la primera conservadora que pasa por aquí por el podcast, entonces nos morimos un poco de curiosidad. Es un honor, entonces. Pues muchísimas gracias lo primero por invitarme a vosotros. Y pues realmente es curioso porque yo realmente hasta el final bueno, del colegio, ¿no? Hasta segundo de bachillerato, yo no tenía ni idea de lo que quería estudiar. O sea, no tenía ni idea, estaba perdidísima. Y realmente pues me gustaba el arte, siempre me ha gustado, me gustó desde pequeña, siempre he pintado, pero tampoco me lo planteaba como bueno, pues una carrera, ¿no? Que estudiar. Y por otro lado también me gustaba mucho todo lo que era la biología, toda la parte científica, ¿no? Más ese mundillo. Y pues realmente fue un poco cuestión de que una profesora mía del colegio me vio así un poco perdida y me vino literalmente con un recorte de un periódico y me dijo, mira, yo creo que esto te puede encajar mucho porque combina, bueno, pues esa parte, ¿no? de ciencia con el arte que a ti te gusta mucho. Entonces, realmente yo no tenía ni idea de que había unos estudios como tal, que eran conservación y restauración, y me lancé a ello. Hice las pruebas de acceso
y nada, y lo estudié 4 años y muy contenta, la verdad. Simplemente me dio curiosidad que uno de tus intereses también era un poco la parte científica y en parte, por lo que entiendo, eso fue uno de los motivos por el que te decidiste a restaurar, porque en cierto modo, bueno, en cierto modo no, es que aúna un poquito toda esa parte de química y demás con el arte, que son, bueno, pues dos mundos que podría parecer que están muy alejados, pero realmente Sí, sí. se complementan y están muy cerca. Totalmente, sí, sí, es que de hecho eso a mí me llamó mucho la atención y es verdad lo que dices, que normalmente pues de entrada no creéis que tengan tanto que ver, ¿no? Y cuando te das cuenta de que en el mundo de la restauración lógicamente están íntimamente ligados, ¿no? Ambos temas, pues sí, me llamó mucho la atención y me gustó mucho, entonces dije, esto es para mí, o sea, no me lo pensé mucho, la verdad, que una vez que ya que descubrí ese mundo y me enteré bien de los estudios que eran y tal. Y sí, 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 me encajó totalmente, me gustó mucho, disfruté en los 4 años, que son 4 años, y nada, sí. Yo quería también preguntar, bueno, luego hablaremos en detalle del proceso de restauración y Ujú, conservación de bienes, pero ¿qué te llevó a estudiarlo, a decir, bueno, voy a complementar más ujú. mi formación y, Sí. y me he decidido por estudiar historia del arte? Pues mira, yo realmente en un principio es curioso porque el arte me encantaba, pero como que de alguna forma me da como pereza, ¿no? Estudiar una carrera de 4 años que era solo de arte. Pensaba yo que me iba a dar pereza, claro. Y realmente pues fue mi padre que me animó, me dijo que, pues, que le parecía que era un complemento como muy, muy, muy evidente, ¿no? Para esa carrera. Y yo, bueno, pues en esos momentos, pues no sé, la edad o no sé muy bien qué tenía yo en la cabeza, pues no lo veía tanto, pero al final es verdad que me convenció, ¿no? Y empecé con algunas asignaturas y empecé a distancia, ¿no? Mientras terminaba restauración. Y luego ya, bueno, ya una vez que acabé restauración hice los 3 años que me quedaban en la Universidad de Valladolid. Y tengo que decir que la verdad es que me alegro mucho de haber tomado esa decisión y haber hecho caso a mi padre porque realmente, bueno, le he disfrutado como una enana esa carrera. Le he disfrutado muchísimo. Qué guay. Yo la verdad es que no sé si lo he dicho alguna vez en el podcast, pero yo sinceramente, por un lado, no me veo con fuerza para una segunda carrera, porque, agüita, yo te admiro completamente en eso, o sea, pero es Sí. verdad porque yo tengo una pequeña espina clavada con periodismo, porque a mí la comunicación es algo Ujú. que me gusta mucho y es como, me gustaría, pero a la vez es como, bueno, a lo mejor, ¿sabes? No, Sí. no tengo esa fuerza de voluntad de decir, a por una segunda carrera. Bueno, digamos que como yo lo había ya, o sea, ya había empezado con algunas asignaturas mientras terminaba restauración, realmente pues fue como más fácil en ese sentido, ¿no? Porque fue simplemente seguir, no fue como un parón y luego empezar algo nuevo. Entonces, en ese sentido sí que se me hizo fácil y luego, bueno, que a mí por naturaleza me gusta, ¿no? Ir a clase, me gusta aprender, entonces normalmente siempre he disfrutado de eso. Y entonces en ese sentido no me daba pereza. A lo mejor si me pongo ahora a decir voy a estudiar algo distinto, ¿no? Después de X años trabajando, pues a lo mejor ya me costaría más, pero sí, 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 fue como la circunstancia, ¿no? Que yo ya había empezado historia del arte y ya fue pues simplemente seguir un poco por inercia, vaya. Sí, en mi caso estoy totalmente de acuerdo con Dani. Yo también tengo la espinita clavada, en este caso con psicología, siempre Ah, me ujú. atrajo, sí. Y la verdad que te admiro muchísimo. Lo de estar compaginando, por al final hubo un momento que compaginaste ambas carreras y yo me imagino que tras haberla hecho, yo desde el total conocimiento, pero a ver, es algo que se puede intuir, son dos carreras que hilan muy bien y se complementan muy bien, ¿no? Que Ujú. una retroalimenta a la otra, podríamos Eso decir. es. Sí, completamente. De hecho, yo creo que quizás me hubiera quedado un poco, bueno, no voy a decir coja, porque realmente con restauración, con esa carrera, sales pues sabiendo lo que necesitas, ¿no? Para ser un buen restaurador, pero es verdad que te da un apoyo mucho más sólido, ¿no? Haber estudiado historia del arte, porque bueno, es como completas mucho más, por así decirlo, pues pues esa esfera, ¿no? Y realmente, pues sí, 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 o sea, completamente. Eh, a día de hoy creo que me ha ayudado un montón y bueno, aparte de, evidentemente, pues la cultura, ¿no? Que te da un poco, ya en general, una carrera como historia del arte. Sí, y ahora me acaba de entrar la curiosidad.
¿En historia del arte se dan nociones sobre restauración o es algo por el que apenas se toca? Pues realmente no se toca mucho. Es cierto que no se toca mucho. O sea, sí que hay alguna asignatura que, bueno, pues que puede estar más relacionada con la museología, ¿no? Con temas de restauración, pero muy por encima. O sea, realmente realmente no se estudia como tal ninguna asignatura. Y yo quería preguntar, bueno, se me acaba de ir la pregunta. Ah, sí, vale. Justo lo que comentabas antes de que sientes que como restauradora, Ujú, el no haber tenido una carrera como historia del arte te hubiese hecho sentir como un poco coja. A la hora de enfrentar, por ejemplo, una restauración de una determinada obra, el ujú, conocer el contexto histórico, el conocer ujú. el contexto artístico que rodea tanto al autor Sí, como a toda la obra en sí, ayuda a la hora de restaurar, de enfocar esa restauración. Esto, como sí. hemos dicho al principio, legos en la materia, completo. Claro, claro, no, no, no. Pues sí, claro, ayuda. O sea, en conservación y restauración en la carrera bueno, tienes asignatura de historia del arte, ¿no? Durante 2 años, que es verdad que, bueno, pues son unas nociones importantes, ¿no? Y básicas. Y con eso es verdad que uno ya, pues, puede moverse y orientarse bien, ¿no? Por ese tema. Pero es verdad que tener la carrera de historia del arte como tal realmente ayuda mucho porque, claro, tú es como si tuvieras las mismas herramientas pero potenciadas, ¿no? En cuanto a reconocer estilos, obras, pues datos simplemente que puedan ayudarte, ¿no? De cara a pues entender cómo lo que ha pasado con una obra, ¿no? De dónde viene. O sea, sí que es muy útil realmente para de cara a lo que es la práctica de la restauración. Sí, sí, sí. Bueno, y hemos estado hablando de la chica, de Sara, que Ujú. hizo ambas carreras, por lo cual la admiramos mucho, Muchas gracias. pero tú eres también conocida por Kauma Project. Ujú. ¿Qué es este proyecto? ¿Cómo nació Kauma Project? ¿Cuándo nació? ¿Nos puedes contar un poquito sobre el Claro, sí, proceso? sí, sí. Pues Kauma Project realmente es, bueno, suena ya como un poco demasiado repetitivo, ¿no? Porque es como lo típico que dice ahora mismo todo el mundo, que es un poco a raíz de la pandemia. Pues yo diría que ya el último año de pandemia, yo, bueno, pues estaba en una situación que a lo mejor era un poco complicada, ¿no? El tema laboral, pues eso era un momento difícil. Tenía algún pequeño encargo, alguna pequeña restauración, pero realmente, pues eso, era una situación para mí un poco complicada. Entonces, sí que pensé bueno, pues en abrir una cuenta de Instagram en la que yo pudiera, pues, como ir explicando, ¿no? Un poco volcando cómo veo yo la restauración, cómo la entiendo, ¿no? Y un poco combinarlo me explico, me sale la palabra, con una visión un poco personal, o sea, que no fuera solo estrictamente eh, de restauración, ¿no? Como que yo pudiera volcar pues un poco parte de mi forma de ser, parte de mi forma de ver el mundo, de mi estética, ¿no? De ver un poco todo eso. Y entonces al final pues decidí un poco empezar como proyecto y era un poco, pues bueno, realmente, o sea, el nombre realmente es el origen etimológico de la palabra calma. Calma, tranquilidad. Entonces yo dije, esta palabra me encaja muy bien porque por un lado me sirve para reflejar pues eso, cómo veo yo el mundo, ¿no? Mi estética, un poco lo que quiero transmitir, ¿no? A nivel de imagen y a nivel de un poco también de contenido, pero luego por otro lado me venía muy bien porque, ojo, realmente es un poco como la calma, ¿no? Después de este momento que estoy teniendo un poco difícil a nivel personal, pues también pues es una forma, ¿no? De llegar a una tranquilidad, a una calma, de poder meterme en un proyecto y ir desarrollándolo poco a poco. La palabra proyecto en concreto, pues también hace referencia a eso, ¿no? A que es algo abierto, que no es una cosa que está ya empezada y terminada, sino que es algo abierto, dinámico, que no sabemos por dónde puede ir. No sé si quieres, Rafa, decir algo, que está marcado ahí, preguntarme algo. Ah, vale, no sé. No, no, simplemente es que a veces para no pisarnos ni nada, yo a veces marco. Eh, no, no, simplemente quería decir que a mí el nombre, escuchándote ahora, me parece perfecto, porque también refleja esa época después Justo. de la pandemia y demás, esa calma,
Y aparte, es que claro, viendo pues, tus vídeos, tus TikToks y demás, si yo tuviera que definirnos con una palabra sería con calma. Pues me alegra mucho Es que lo que digas. básicamente, sí, 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 la verdad es que son vídeos, aparte de ser súper bonitos, son súper relajantes y aprendes y hace que te intereses por este mundo, ¿sabes? Entonces, creo que es una palabra, no podías haber encontrado una mejor, la Va verdad. bien, ¿verdad? Sí, Sí, luego va también, perfecto. sí, en relación un poco con eso también está el color que yo siempre me gusta decirlo porque el verde, ¿no? Que elegí, bueno, el verde es mi color favorito, pero es que aparte de todo, para el ojo humano, que vosotros a lo mejor sabéis más de esto, ¿no? Es el color más relajante. Entonces, para mí, pues es que la completaba perfectamente como el significado, ¿no? Del proyecto y sí, eso es. Qué bueno, la verdad que, bueno, lo primero, recomendamos a todos los oyentes que vayan a TikTok, que vayan a Instagram, que busquen Kauma Project y que sigan a Sara. Por favor, lo recomendamos mucho, ¿vale? Entonces, ya entrando en materia, dentro de ese proyecto, Ujú. ¿qué haces? O sea, ¿a qué te dedicas? Obviamente los vídeos se dan una pista, pero bueno, que nos lo cuentes tú de primera mano. Sí, pues bueno, en mis cuentas lo que subo principalmente son procesos, ¿no? de restauración de piezas que, bueno, pues en los que he ido trabajando, ¿no? Que normalmente son, bueno, pues encargos de particulares, o sea, son eh, piezas privadas, por así decirlo. Entonces lo que suelo hacer, pues es dividir, ¿no? Esos procesos, a lo mejor pues en 3, 4 vídeos, ¿no? Un poco según lo largo que sea y es un poco, pues bueno, ese acercamiento para poder ver de cerca cómo realmente el proceso, ¿no? de una obra de arte, porque de una restauración, perdón, porque entiendo que a lo mejor es un mundo que para mucha gente, bueno, restauración, es decir, sí, supongo, yo entiendo, ¿no? Que me lo, que están, pues eso, arreglando, ¿no? Una obra de arte, pero claro, realmente no tienes oportunidad de ver cómo es realmente eso, cómo es el proceso. Entonces, era un poco, esa es un poco la idea, es acercar pues esos procesos, eh, poder verlos de cerca, ¿no? Como sin secretos. Normalmente también intento explicar, ¿no? En esos vídeos un poco en qué consisten de forma muy breve, porque claro, es imposible tampoco explicarlo todo en detalle. Y nada, y eso lo combino pues un poco pues con tema de fotografía, ¿no? De cosas que hago a lo mejor, ¿no? Con esa vertiente a lo mejor más personal que no suele verse quizá. Y dentro de esto ya como curiosidad personal, dentro de los encargos, porque Ujú. hemos visto, creo que el vídeo que más viral se te ha hecho en TikTok es Sí. restauración de un mueble, porque, En TikTok, no, ese también, pero fue sobre todo uno bueno, realmente es que no es ni una restauración completa, es un, un pequeño vídeo, ¿no? En el que yo estoy quitando pues como una especie de tapón que tiene de cera de vela de un ojo de una escultura que lo tiene tapado. Entonces lo quito y claro, se ve el hueco, ¿no? De la escultura por dentro, que no hay nada, entonces la gente, todo el mundo empieza a comentar que qué pasa, que si se ha caído, si no se ha caído, si hay algo, si no hay algo. Bueno, muy curioso. La verdad que fue un boom con ese vídeo, sí, sí, sí. muy satisfactorio el Sí, dejarlo ya limpito y sacarlo todo. sí, desde luego. Pues justamente, bueno, esos vídeos que claro, que al final son, como has dicho tú, estamos hablando de una escultura, estamos hablando de un mueble, Ujú. son objetos muy distintos, Eso es. pero ¿tú tienes alguna preferencia a la hora de restaurar o en Eh, general bueno, yo depende de la belleza particular de la obra? no, normalmente, salvo que sea, o sea, realmente limitación real, ¿no? Que yo diga, esto no lo voy a hacer, es cuando se trata de una especialidad muy concreta, pues por ejemplo, restauración de documentos, ¿no? O de textil, porque es una especialización muy concreta de restauración en la que yo no tengo ni los medios ni la formación, ¿no? Pues para hacer una restauración de ese tipo. Yo en Valladolid la restauración, o sea, perdón, la especialización que hice fue en escultura. Al final realmente me manejo igual prácticamente en escultura y en pintura, y entonces al final es lo que más hago. Pero realmente no hay nada que porque me guste menos o más vaya a decir que no. Normalmente vamos, no hay ningún problema. Y entre todo lo que has restaurado, todos los trabajos que has hecho y esa gran variedad de tipos de obra, vamos a decir así, eh, a ver, me imagino que te sentirás orgullosa de todas, obviamente, pero ¿hay alguna en la que tú digas, de esta la verdad es que estoy súper orgullosa, me quedó genial o me encantó trabajar con esta obra en concreto porque me pareció preciosa, por ejemplo?
Pues fíjate, te diría, ya no están en mi fase así más laboral por mi cuenta, pero en las prácticas que hice de la carrera de restauración, estuve unos cuantos meses trabajando en la fachada perdón, de la Facultad de Derecho de Valladolid, que yo no sé si la conocéis, pero es una fachada preciosa, barroca, y realmente fue un trabajo duro porque, bueno, fue en pleno invierno en Valladolid, que hace bastante frío durante el invierno, pero a pesar de ello, o sea, creo que estoy orgullosa de haber podido participar en esas labores y realmente además aprendí muchísimo. Así que yo te diría a lo mejor eso, fíjate, sí. Claro, sobre todo estamos hablando de la fachada, o sea, fachada de una de las facultades de la Eso es. universidad en la que luego estudiaste Historia del Arte. Es Bueno, como se cierra el esa círculo. era la Facultad de Derecho, no era la Historia del Arte, era la antigua Facultad de Historia del Arte, eso es cierto. Pero bueno, claro, igualmente es la Universidad de Valladolid y sobre todo porque es un edificio histórico que es precioso, que lo llevo viendo toda la vida y que, bueno, pues sí, la verdad que fue un trabajo en equipo muy chulo, la verdad. Claro, al final es eso, paseas por la ciudad, paseas y ves la Eso es. fachada, ves tu trabajo, entonces es como, Sí, 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 es otro totalmente. rollo a lo mejor. Sí, 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 totalmente. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Qué guay. Y luego también queríamos preguntarte, o sea, ya, todo, sobre todo, siguiendo con restauración y Ujú. conservación, cuando a ti te llega un encargo, ¿cómo son los pasos? O sea, ¿cómo Sí, planificas los pasos de trabajo? Porque es verdad que es lo que dices tú, que muchas veces la idea es, bueno, se restaura una obra de arte. claro. Pero claro, eso entiendo que hay que hacer un estudio previo, que Ujú. hay que selección de materiales, Eso es. de preparación, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer luego. Entonces, Sí. ¿cómo es ese proceso? Porque a mí es una cosa que digo, no sé Pues por dónde empezar. claro, normal. Pues lo primero normalmente cuando una persona se pone en contacto conmigo es, bueno, pues decirle, no, normalmente, claro, o la veo en persona, esa obra de arte en concreto en particular, o me manda fotos, ¿no? Para que yo me pueda hacer una idea. Entonces, a partir de ahí, yo le hago un pequeño, digamos, un pequeño estudio, ¿no? De lo que yo veo que puede necesitar y un pequeño presupuesto y ya, si eso sigue adelante, pues ya se estudia la obra ya en profundidad y se hace, bueno, evidentemente las fotografías previas, ¿no? Y luego, pues eso, un estudio, pues, bueno, minucioso, ¿no? Viéndolo con tiempo, con tranquilidad y viendo realmente cuáles son las patologías que tiene esa obra, es decir, qué ha pasado, ¿no? Qué ha sufrido esta obra para que esté en las condiciones en las que está actualmente. Y luego a partir de lo que yo veo que le ha pasado, pues se trata de ir pues, trazando un poco un tratamiento, digamos. Esto es como si fuera un paciente, podríamos decirlo, ¿no? Y entonces, pues nada, se va viendo. Normalmente es verdad que dentro de una misma tipología de obra de arte, por ejemplo, dentro de los lienzos, ¿no? Óleos sobre lienzos, pues es verdad que normalmente sí que los pasos suelen ser bastante parecidos. Si el estado de conservación es muy malo, pues obviamente será más laborioso el trabajo, pero normalmente suelen ser parecidos. Y entonces, nada, una vez después de eso, hacer de estudiar bien, hacer un poco el diagnóstico y trazar un poco el tratamiento, pues nada, sería un poco ver lo que te hace falta, ¿no? En cuanto a materiales, productos y demás. Y luego, pues es súper importante, eso sí, ir documentando siempre todo lo que se va haciendo con fotos, que es como normalmente se hace, porque al final de cuando una obra ya está restaurada, lo normal es, bueno, entregar un pequeño documento, ¿no? En el que tú expliques exactamente lo que has hecho, por qué, y luego pues que esté documentado, ¿no? con esas fotos para que, bueno, pues un poco por ética profesional y luego también pues de cara al futuro para asegurar la conservación de esa obra con esa información. Claro, sí, porque la verdad que me parece súper interesante lo que acabas de explicar, porque, claro, cuando tú te imaginas proceso de restauración, te imaginas el propio proceso en sí, pero eso Claro. lleva un apartado de estudio en profundidad de la obra, de, por lo menos, la Ujú, época, tipo de, pues si es una pintura, qué tipo de pintura se utilizó y demás. ujú, De hecho, una de las preguntas que teníamos era precisamente, claro, cuando te enfrentas a una obra, pues, por ejemplo, hablando de pintura, no es lo mismo
no será lo mismo, por ejemplo, un fresco que una pintura de Caballete o un cuadro del siglo V o uno del siglo XIX, me imagino, ¿no? Porque, Claro, claro. sí, sí, sí. Sí, 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 totalmente, claro. Al final, eh, claro, son situaciones completamente diferentes, ¿no? Sobre todo lo marca el soporte de la obra, es decir, que es una escultura en madera, es un lienzo que es, bueno, un óleo sobre lienzo, no que es tela, o es una escultura, no sé, de madera, como podría ser el caso de la catedral, de la fachada que os comentaba, ¿no? Donde hice las prácticas. Entonces, claro, realmente eso marca mucho la actuación, porque, claro, todos los materiales son diferentes, no se comportan igual. Entonces, no es lo mismo cómo tratas a una pieza de madera que a una pieza de, pues, se me ocurre, pues eso, de piedra, por ejemplo. Es muy diferente. Entonces, sí, 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 son situaciones muy distintas, sí. Claro, y a mí una cosa que me parece curiosa, a título personal, antes preguntábamos por qué encargo prefieres y qué te gusta más. Estamos yendo como muy a elige, papá o mamá, ¿sabes? Está siendo muy de ese estilo de entrevista. ¿Hay alguno que presente mayor dificultad? O sea, dejando de lado el estado de conservación, Ujú, etcétera, imaginemos dos obras o sea, todas las obras de la misma época se han ¿vale? conservado de forma similar. Alguno por sus características, por cómo está hecho, un óleo sobre lienzo, una escultura, presenta más dificultad que la otra. O sea, ahora como pregunta. Pues mira, ya que lo decíais antes, el tema de los frescos, sí, por ejemplo, los frescos es una cosa muy delicada, así que es bastante complicado y sobre todo tienes que estar muy especializado, ¿no? En eso. El tema de los frescos. Luego, podríamos decir, pues determinadas técnicas, ¿no? A lo mejor, em, pues técnicas como el pastel, ¿no? Pintura al pastel, por ejemplo, que es, claro, son unos pigmentos que están casi al aire, por así decirlo, no hay un aglutinante debajo, no hay una base. Entonces, pues sí, hay ese tipo de obras, por ejemplo, son bastante más complejas. Y no sé si me ocurre alguna más. Sí, no sé, podría decir esas dos, por ejemplo, son ejemplos bastante claros. Si tuviéramos Ujú, el mismo estilo o el mismo soporte, eh, con una antigüedad similar y un estado de conservación, vamos a decir que igual, ujú. ¿cuánto cuenta la intencionalidad del autor o de la autora con lo que quería transmitir? Por ejemplo, dos personas que estuvieran pintando, vamos a decir, pastel, y a lo mejor uno quisiera transmitir, pues, un sentimiento así como de apesadumbramiento. Eso. Y otra persona que quería transmitir más vivosidad, más alegría. ¿Eso también se tiene en cuenta a la hora de restaurar? ¿O es simplemente tengo estos materiales, tengo este soporte, restauro esto y no entro Pues es en lo una que es el autor? pregunta, sí, te entiendo. Yo creo que es una pregunta bastante interesante porque realmente, por ejemplo, lo que me preguntabais antes de si la historia del arte, ¿no? Realmente notas el apoyo que es luego a la hora de restaurar, tiene que ver con esto, porque sí, o sea, realmente no vas a hacer, o sea, no va a significar un, ¿cómo puedo decirlo? O sea, lo que es la restauración no te va a hacer un cambio radical, pero sí que es verdad que si tú tienes en cuenta todo ese tipo de datos, ¿no? Y entiendes lo que quería decir el autor, entiendes lo que significa, sí que en momentos en los que tengas que a lo mejor tomar una decisión, te pueden orientar todo ese tipo de datos, ese tipo de información. Em, pues, por ejemplo, a la hora de, se me ocurre, pues un cuadro de determinada época en el que se utilizaban pues barnices especialmente brillantes porque por el motivo que fuera, ¿no? Porque era lo que se buscaba, lo que gustaba, pues a la hora de volver tú a aplicar el barniz, ¿no? Que siempre al final hay que volver a aplicarlo para proteger esa obra, pues claro, tú puedes tirar por un barniz mucho más mate, por uno más intermedio, por uno más brillante, entonces puedes buscar el que tenga que ver más con el acabado original, o sea, que el que tenga más sentido para la obra. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Con otros aspectos puede pasar lo mismo. Claro, a mí hay una cosa que personalmente me genera bastante, no diría ansiedad, pero sí nerviosismo de decir, yo me pongo en tu lugar, Sí. en el lugar de un restaurador. Esas pequeñas decisiones que tienes que ir tomando durante el proceso. Y claro, dices, una vez la voy a aplicar, marcha atrás bueno, no existe o eso pienso, a lo mejor sí hay Claro. alguna forma de remediarlo, pero es como
esa tensión, Sí. ¿cómo se gestiona? El hecho de, Pues uff, a mí la verdad que a veces me cuesta. De hecho, a veces a lo mejor estoy parada, no sé, una hora mirando, pensando, en plan, ¿qué voy a hacer, no? En plan, cómo lo oriento? Pero es verdad que una cosa buena que hay en la restauración entendida como la entendemos hoy en día, ¿no? Es que hay un criterio que es la reversibilidad. Y es que en la medida que se pueda siempre, uno tiene que intentar que lo que hace sea reversible. Es decir, hay pocas veces en las que lo que vas a hacer realmente sea absolutamente irreversible. Y cuando lo es porque es totalmente necesario, ¿no? Por ejemplo, una madera que está acribillada, ¿no? Que está totalmente perforada por xilófagos y es que la tocas y se cae, ¿no? Está en polvo, vaya. Pues ahí si haces un tratamiento de consolidación, vas a inyectar un producto y la madera va a quedar completamente dura y resistente ya. Entonces, claro, eso es irreversible, pero es que si no lo haces, la obra se echa a perder, ¿no? Pues ese tipo de cosas sí que sabes que pueden ser irreversibles, pero que normalmente, por ejemplo, lo que te comentaba el barniz, se puede quitar, o sea, no hay ningún problema. O cuando recuperas, por así decirlo, partes de color que se han perdido, siempre se suele hacer con materiales y con técnicas que eso pueda quitarse si en un momento determinado en el futuro se considera así. O sea que en ese sentido no es tan por el tema de que sea irreversible, ¿no? Sino más, bueno, pues por acertar, hacer el trabajo bien y que favorezca a la obra, claro. pues me acabas de cambiar la visión que tenía de restauración, porque yo creo que yo pensaba que era más rollo de toma de decisiones críticas, pero es verdad que, Eso claro, es, si no, sí, no se dedicaría tanto gente a esto. O sea, yo no claro. digo, yo no podría lidiar con esa presión. Claro, sí, no, o sea, y es verdad que hay veces en las que el cambio sí que es importante, ¿no? Pues como lo que te comento de la madera, o a lo mejor un lienzo, ¿no? Que hay que hacer un, bueno, un rentelado, vaya, es volver a ponerlo en otro lienzo nuevo, pues claro, esas cosas sí que pueden ser más irreversibles. Pero claro, es eso, son situaciones en las que es un poco o lo haces o pues O esto, no hay pierdes un cuadro, poco, claro, claro, o obra. completamente. Qué guay, la verdad. O sea, creo que es eso. No sé si los oyentes están igual que nosotros, pero vamos, yo estoy descubriendo un montón de cosas hoy y creo que está siendo una charla muy, muy interesante. Y Bueno, Rafa tenía alguna preguntita por ahí, ¿no? Sí, la verdad es que hemos hablado ya de artistas, de decisiones que pueden ser a veces difíciles. Queríamos también preguntarte por el tema de los materiales. Es decir, evidentemente una restauradora tiene que tener a mano pues mucho tipo de materiales, de elementos. ¿Cómo se gestiona eso? Es decir, ¿cómo son? ¿Hace falta pedir permiso? ¿Son peligrosos algunos de esos materiales que empleas? pues mira, hay un poco de todo. Por un lado están los materiales que se siguen usando mucho a día de hoy, que son por así decirlo, tradicionales, ¿no? Que son los que se han utilizado siempre a la hora de hacer arte como tal, o sea, los artistas. Se siguen usando mucho porque otro de los criterios muy importantes que hay en restauración es el de utilizar los materiales que sean lo más compatibles posibles, ¿no? Con el original y sobre todo de un comportamiento conocido, porque tú el material tradicional sabes cómo se comporta porque llevamos siglos usándolos, ¿no? Y luego están, por otro lado, los materiales, por así decirlo, más sintéticos, ¿no? Que se emplean ahora, materiales más modernos. Entonces tienes ambos tipos. Luego, en cuanto a la peligrosidad o toxicidad, sí que hay materiales, sí que hay productos, especialmente los disolventes, que sí que hay muchos que son tóxicos. Vamos, son tóxicos muchos. El tema es que por un lado, o sea, realmente permisos no hace falta. O sea, son productos que puedes comprar, obviamente son pues distribuidores especializados, ¿no? Tiendas especializadas, pero no son productos que necesites un permiso especial ni nada por el estilo. Pero de todas formas sí que no quita para que muchos de ellos sean tóxicos, ¿no? Tóxicos en sentido acumulativo, ¿no? Que si te expones mucho tiempo a respirar esos productos, pues te hagan un daño. El asunto es que ahí está el cuidado, ¿no? Y la protección también de los profesionales. O sea, cuando utilizamos determinados productos, la mascarilla de gases no falta. Los guantes, pues lo mismo. Entonces, también es verdad que teniendo eso en cuenta, siempre hay un poco el criterio de utilizar de menos, o sea, el producto de menos tóxico y ya vas aumentando a más tóxico en el caso de que te haga falta.
Entonces, pues normalmente pues empiezas por lo más inocuo, ¿no? Que luego vas necesitando más potencia por las circunstancias, pues vas aumentando. Es un poco el funcionamiento. Bueno, y la verdad es que quería abrir aquí un melón que los dos estábamos antes pensando antes de grabar. Y bueno, yo de hecho, antes de hacer el palique de hoy, le pregunté a una amiga historiadora del arte que qué cosa le preguntaría a una Ujú, restauradora. Y ella me comentó que sobre casos tipo Ecce Homo. Y yo creo que tú sabías que esta pregunta iba a caer sí o sí. Eh, y también sobre un poco la invisibilización de la restauración profesional como rama ujú, dentro del arte. Eh, ujú. ¿Qué opinas tú de todo esto? Claro, pues es un tema, bueno, típico tema, ¿no? En plan, que siempre sale cuando hablamos de restauración y demás. Pues claro, el problema de esto realmente eh, es un poco, yo creo que es un tema de conciencia social. Es decir, al final, casos como el leche homo, por ejemplo, al final no suceden, o sea, eso no pasa por mucho que esa mujer con una intención quisiera hacerlo, si no le dejan, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante que como sociedad nos demos cuenta de que las obras de arte hay que dejarlas en manos de los profesionales que las restauran, no en manos de, mm, bueno, pues decirlo de alguna forma, ¿no? Aficionados. Que es cuando pasan ese tipo de cosas. Es decir, lo de leche homo, pues claro, evidentemente esa mujer no era restauradora, ¿no? Era una persona, pues bueno, que sería manitas o no sé, lo que fuera, vaya. El caso es que es un tema, yo creo que es mucho de conciencia, ¿no? De darnos cuenta que, pues eso, que no podemos dejar las obras de arte pues en manos de cualquier persona que no esté preparada para tratarlas. Y luego, pues sí, yo creo que es un tema importante en cuanto a lo que dices de, bueno, al final es que perdemos todos, ¿no? Porque el patrimonio es de todos. Entonces, al final, si X obra, pues acaba, pues eso, destrozada, ¿no? O acabamos perdiéndola por motivos de este tipo, pues al final es una pérdida que es de todos. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa un poco, pues eso, lo que cuento, ¿no? De conciencia social, digamos. Claro, porque es que, bueno, no sé si los oyentes lo recordarán el caso del Extremo, aunque bueno, quien no lo acuerda, ubicó a Claro, Borja, el pueblo de Borja, en el mapa, que es una cosa, tremendo, sí. es dura. Cuando la Sí, ves, duele, sí. duele bastante. Y Duele ahora, bastante. un caso que no es tan conocido, pero que Rafa antes me pasó un artículo de, Ujú. bueno, recopilando estas restauraciones entre comillas, Sí, vamos a sí. ponerle muchas comillas por respeto a la profesión. Me pasó una de una Inmaculada de Murillo. Ujú. Esa me dolió especialmente porque es verdad que el ex de Borja, Ya, claro, hay quien no se entera del mundo del arte es como, bueno, sí, que no es tan, claro, no está famoso, pero tan cuando hablamos de eso es. Murillo es como, ok, vale, ¿qué narices pasó aquí? O sea, como esas cosas no, lo que comentabas antes, no se protegen. Es decir, ¿por Claro. qué se le da acceso a la gente? Es como un poco lo que comentaba Rafa antes, la invisibilización Ujú. de los restauradores, porque al final es cualquier persona, digo, ok, yo estoy al cargo de esta obra. Sí. Esta obra necesita una restauración. Ujú. No se la voy a dejar a la parroquiana número uno, con todo el respeto a la No, no, parroquiana y sí, todo el porque amor que tenga por claro, su iglesia, etcétera, sino claro. vamos a pensar en un Pues, profesional, ¿no? claro, yo creo que por un lado es verdad que, bueno, a veces el hecho bueno, de tener recursos o no tenerlos parece una bobada, pero es importante, ¿no? Porque a veces, pues, tienes un presupuesto muy limitado para restaurar X pieza y, pues, a lo mejor tiendes a dársela a una persona que dice, no, yo te lo hago por nada, por esto, tan, ¿no? Entonces, eso es verdad que por un lado puede afectar a veces, pues, en situaciones, pues, eso, a lo mejor en parroquias pequeñas o, bueno, son situaciones de ese tipo. Pero luego, por otro lado, yo creo que es un poco fruto como de la historia, ¿no? O sea, realmente la profesión de la restauración es algo muy reciente. O sea, hasta el siglo XX realmente no hay como una normativa, no hay unos principios, no hay un consenso, ¿no? En general,
en Occidente sobre la restauración. Entonces, en cierto modo es normal, bueno, normal hasta cierto punto, pero se entiende un poco que, claro, al no tener esa trayectoria que puede tener pues, cualquier otro tipo de, mm, de profesión, no sé, así técnica, ¿no? Digamos, pues claro, todavía como que no acabamos de asimilarlo, ¿no? En el tema del arte, pero claro, es un problema, totalmente. Sí, porque aparte yo creo que esto es uno de los grandes ejemplos que no siempre la intención es lo que cuenta. Porque claro, la señora estaría Efectivamente. con toda su buena voluntad y súper Eso devota a es, ella, oye, voy a arreglar esto con todo el cariño del mundo, como quien hace unas albóndigas para el nieto, ¿sabes? Pero claro, eh, totalmente. luego el resultado es el que es y realmente, bueno, ahora me surge una pregunta. ¿Se puede restaurar una obra o ya es misión imposible? ¿Se puede, ¿Se perdón? puede restaurar una obra? O sea, ¿se puede Ah, intentar paliar el daño hecho o ya eso está vale. perdido? Pues yo creo que depende de cómo haya sido esa previa restauración, ¿no? O sea, si ha sido una restauración como debería ser, es decir, lo menos agresiva posible, con materiales lo más compatibles posibles, etcétera, pues probablemente sí que sea reversible en gran medida. Pero es verdad que si es una restauración hecha, pues estas, ¿no? Que decimos restauración entre comillas, pues probablemente sea más complicado, probablemente. De hecho, bueno, alguna vez, no es que sean restauraciones, pero alguna pieza que me ha llegado que de repente pues tiene un repintazo, ¿no? Con una pintura, pues un Titan Lux tranquilamente, una escultura, ¿no? Entonces quitar eso, es que eso es un trabajo, o sea, es que es una pasada el trabajo que lleva y lo difícil que resulta conseguir quitarlo y sin dañar la obra, claro. Entonces, sí, a veces se puede, pero hay otras muchas que, vamos, estaría imposible casi. Me encanta el detalle de Titan Lux. O sea, Sí, sí, esa sí. obra ya la puedes poner bajo la lluvia, que vamos, que sin Pero problema. además es que es completamente real, ¿eh? No lo he visto solo una vez, eso lo he visto bastante, sí, totalmente. Joder, O qué una pintura flips. así plástica encima de la policromía del siglo XVIII, tranquilamente, sí. Ay, Dios. Es que es. Uf, la verdad que muchas veces te das cuenta en esos casos de que muchas veces la gente no sabe lo Claro, que tiene en casa o no quiere saber lo que tiene en casa, porque es como. sí, total. O sea, este tipo de cosas que te digo, es verdad que suelen ser, pues a lo mejor eso, piezas que no es que sean de una persona, vaya, que a veces sí que pasa pues o por lo que sea una persona, un cliente te viene con una pieza que es suya y que, pues eso, que tiene lo que te digo, el pedazo de repinte, pero es verdad que muchas otras son piezas, pues a lo mejor de pequeñas parroquias, ¿no? Que a lo mejor ni se sabe lo que ha pasado por allí, pues eso, personas que tienen buenas intenciones quieren dejar las cosas, pues bueno, más relucientes, más bonitas, más llamativas, tal. Y claro, lo hacen sin conocimiento, aunque lo hagan con buena intención, pero es verdad que muchas veces esas cosas te las encuentras en ese tipo de contextos. Sí. Yo flipo. La verdad es que son unas historias porque digo, encontrarse esos casos de. O sea, que a tope. A ver, yo entiendo que al final todo esto es por buena voluntad de la gente. Entonces la Ujú. gente no es maldad, es ignorancia Claro, en sí, ese totalmente. sentido. Pero hay algunas cosas que son muy locas. O sea, es Bueno, que y a es mí verdad lo de la que pintura. sí. No, y que totalmente, o sea, ahora realmente poco a poco sí que es verdad que se está avanzando cada vez más en ese sentido. O sea, cada vez más están estipuladas, ¿no? O sea, la actuación, ¿no? Respecto a cuando se quiere restaurar una obra de arte que, bueno, normalmente las que están declaradas BIC, o sea, de bien de interés cultural, por ejemplo, antes pues a lo mejor había más facilidad para que cualquier persona, ¿no? Y sin revisarlo de forma, por así decirlo, seria, pues pudiera restaurar una pieza de ese tipo. Ahora mismo pues está mucho más arreglado, hay una cierta normativa, hay que presentar una serie de documentación, ¿no? Entonces, ahora mismo es verdad que se está avanzando poco a poco y cada vez yo creo que hay más conciencia en ese sentido. Porque claro, hemos tocado ya tema de sobre tu trabajo, tu opinión y tal, pero no hemos tocado, y una cosa que a mí me llama mucho la atención es, eh, porque me imagino que cada institución, ya digamos con cierto renombre, dígase un Prado, un Louvre y demás, tendrá su propio equipo de restauradores. Sí. Un poquito así por encima, ¿eso es lo normal dentro de la restauración? ¿Cómo funciona un poquito todo eso?
Pues mira, aprovecho también para decir un poco que, así para contrarrestar los casos estos que comentábamos, ¿no? Tipo Cheomo y tal, que es verdad que es una pena que a veces, en España muchas veces nos pasa que damos mucho bombo, ¿no? A las cosas de ese tipo y sin embargo, pues tampoco ves así de forma como gran noticia o que se hable mucho de ello, pues las grandes restauraciones que se hacen en España, los profesionales que son espectaculares, los que tenemos en las instituciones más importantes, por ejemplo, el Museo del Prado, ¿no? Como dices tú. Se hacen unas restauraciones que son de verdad increíbles. En Europa pues tienen buena reputación, ¿no? Los profesionales en España. Y, jo, es una pena, en plan, aprovecho para decirlo porque pues que de verdad que se hacen cosas muy bien hechas. Entonces, bueno, aprovecho también por ejemplo, en el canal del Museo del Prado, ¿no? De YouTube, ahí tenéis muchísimas restauraciones subidas, explicadas y súper bonito verlas. Así que si os interesa, ahí lo tenéis. Y luego lo que me preguntabas, pues mira, ¿es lo normal? Bueno, si lo tienes o sea, si piensas en proporción, ¿no? De profesionales que están en ese tipo de instituciones, claro, son pocos los que están realmente. No es fácil tampoco, ¿no? Porque trabajar en un sitio como el Museo del Prado, ¿no? En la parte de restauración no es sencillo. O sea, al final tienes, bueno, pues requiere una experiencia, ¿no? Consolidada, importante. Y al final, pues bueno, no es lo más fácil en cuanto a, bueno, lo que te digo, ¿no? En cuanto al número de personas en cuanto al número de profesionales de la restauración que trabajan en ese tipo de instituciones, son pocos. Son pocos porque a la fuerza, ¿no? Son pocos. Pero bueno, sí que es verdad que en general en museos, aunque no sean así de tanto renombre, sí que siempre es una salida bastante normal. Luego también estaría pues todo el campo de las empresas, ¿no? Bueno, también de museos privados, galerías privadas también. O sea, hay un poco variedad, pero sí, es algo que está, yo creo que dentro de las intenciones de muchos restauradores, ¿no? Acabar en una institución de ese tipo. Y claro, tú ahora mismo tienes tu Kauma Project, que es un Ujú. proyecto personal, y que entiendo que al final, cuando uno tiene estas iniciativas, pues se le coge un especial cariño. Sí. Pero ¿tendrías algún rollo sueño? Dices, ay, pues a mí me gustaría estar aquí en este museo, algún museo en el que digas, bueno, si me lo ofrecen o algo así. Pues bueno, el Museo del Prado, aunque es como muy lo que se espera, ¿no? Que, que vaya a decir, pero bueno, sería increíble trabajar allí. Y ya no solo por el hecho de trabajar, sino por los profesionales que están allí, por lo que se puede aprender, por lo que puedes ver, por la oportunidad de tener todas esas obras tan cerca, ¿no? Y tan al alcance, me parece que, bueno, sería increíble. Y luego, bueno, cualquier museo, bueno, es que realmente en España los museos que hay son, son muy buenos museos. O sea, en general son instituciones que están muy cuidadas y sí, o sea, realmente cualquier museo sería un sitio, sí, muy, no sé cómo decirlo, muy deseable, vaya. Es que, wow, o sea, lo del Prado es una cosa, yo he ido 2 veces en mi vida. Sí. Fui hace 6 años, en su momento, y volví a ir ahora en marzo, que fui a Madrid por un concierto. Ujú. Entonces aprovechamos y lo visitamos. Y es que lo del Museo del Prado es una cosa, o sea, llegar allí, ver todas las pinturas negras de Goya, ver ay, ¿cómo era? La rendición, De la de Breda, las lanzas, sí, la pero rendición de no Breda. me sale el nombre. La rendición de Breda, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, exacto. Sí, con los tercios de Flandes y etcétera. Ujú. Y, o yo qué sé, o toda la familia de Felipe Sí, V. Esos cuadros que son, a mí, claro, obviamente, a quien no... Hay obras de pequeño tamaño que son impresionantes, sí, pero claro, cuando ves esos pedazos normal. cuadros gigantes ocupando una pared entera, dices, wow. O Sí, sea, es una cosa, a mí me pasa mucho porque lo ves, te quedas ahí embobado y te pueden pasar 15 20 30 minutos sí, perfectamente mirándolo sí, y no te cansas. Es una cosa totalmente. impresionante. Sí, totalmente. O sea, es que es inacabable. O sea, y de hecho hay, vamos, una barbaridad de obras que están en los almacenes, porque no se puede exponer todo.
Entonces que es una cantidad de arte y de cultura y de historia lo que está ahí concentrado, que es que sí, o sea, yo también me pasaría, vamos, horas paseando por esos pasillos, sí, 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 totalmente. Sí, yo la verdad es que fui hace muchos años y siento que tengo que volver obligatoriamente para disfrutarlo muchísimo más. Me pasa también con el Pues Louvre, sí, porque es algo que es como, me acuerdo de cosas, pero siento que no lo claro, disfruté al 100% en su momento y sí. merece muchísimo la pena. Yo, por ejemplo, el último gran museo que visité y que me pareció una auténtica pasada y lo disfruté, que me pegué yo solo todo el día ahí dentro, fue el de Historia del Arte de Viena, que vamos, me Ujú. pareció una pasada, pues con Peter Bruegel, con Tiziano Qué también bueno. había varios, Caravaggio, o sea, me pareció una pasada y además, Sí, luego sí. cuando pasas por esos pasillos y ves algunas obras que pues, te dice que están en restauración y demás, hay gente como que se Mm. cabrea en el sentido de, no, no puedo verlo, que yo quería verlo. Pero Ya. claro, desde el otro punto de vista es como, hay un trabajo detrás, un curro, una Eso es. pasión, de tanta importancia, porque realmente sin un restaurador, sin un equipo de restauración, el Ujú. museo estaría abocado a desaparecer tarde o temprano, porque claro, al final, Claro que poco a poco, eso es, sí, 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 completamente. exacto. Y, y bueno, el trabajo de los restauradores, pero también, fíjate, el de las personas que trabajan en los museos y se dedican a todo lo que es la creación de exposiciones temporales, ¿no? Todo ese tipo de cosas, es mucho trabajo y realmente no nos damos cuenta, pero es mucho trabajo el que tiene detrás. Y de hecho lo que dices, ir solo a un museo, vamos, yo lo recomiendo muchísimo, irte solo, ver lo que te apetezca, a tu ritmo, ¿no? Con tus tiempos, de no tener que estar, que me están esperando, qué tal. Ir tranquilamente y disfrutar de lo que te guste, de lo que te llame y sí, 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 completamente. Totalmente. Yo creo que nos quedamos con ese mensaje. Animamos a la gente a Sí, ir sí, a los museos, que justamente ahora se acerca el Día de los Museos, a mediados de es mayo. verdad. O sea que está perfecta la recomendación, ya no solo museos de arte para apreciar todo el trabajo de restauradores, bueno, sí, de gente Sí. como Sara, sino también a museos en general, ¿vale? Porque aquí somos muy fan de los museos, sea cual sea la temática. Y con esto queríamos ir cerrando ya esta parte de tertulia y Ujú. recuerden, bueno, un recordatorio a los oyentes, recordatorio semanal, que estamos con una breve sección final donde ponemos entrevistas a jóvenes investigadores que realizamos durante el cuarto Congreso de Jóvenes Investigadores, organizado por la Asociación Ginte. Y esta semana palicamos con un historiador. Su nombre es Adrián Santana y su tema de investigación es la historia a través de las novelas. Concretamente, si no me equivoco, en la época del Londres victoriano a través de las novelas de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Así que Au. fue una entrevista muy, muy interesante. Esperamos que la disfruten. Y de esta forma cerramos la tertulia y pasamos a un nuevo episodio de Palique Hit. Llame ahora, antes que diga algo completamente inadecuado. No hay que desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado. Silencio. Arranca un nuevo Palique Hic, aquí una semana más. En esta ocasión contamos con un historiador, con un investigador llamado Adrián Santana. ¿Qué tal? Muy bien, bien hallado. Gracias por contar con uno en esto. Joder, qué formal. Y bueno, la primera pregunta que le estamos haciendo aquí a todos los que se están pasando por estos micrófonos es ¿qué investigas? ¿De qué va tu investigación? Pues para este congreso de jóvenes, cuarto congreso de jóvenes investigadores, organizado por GINTE, he traído una comunicación que resume un trabajo previamente ya realizado sobre la literatura como fuente histórica y concretamente cómo a través de las novelas y relatos de Sherlock Holmes podemos conocer la sociedad tardovictoriana del Londres, ¿no? Del Londres de la época. Joder, la verdad, yo soy muy fan de Sherlock Holmes. Es verdad que es como
es de esas novelas que te meten en el ambiente, ¿no? Un poco de la época. O sea, es inmersiva completamente. Porque, claro, al final está escrita en esa época. Exactamente. Es fruto de una época, de una mentalidad, de una cultura, y lo bueno que tiene es justamente lo que has dicho, es que consigue meterte en esa niebla londinense, ¿no? En esas calles, en ese ambiente, ¿no? De carros de caballos, de mucho tráfico comercial, mucha gente, y sobre todo también ese campo grande, amplio, ese páramo, ¿no? De las historias del ámbito rural. Y por eso mismo creo que también tiene esa potencia como fuente histórica de una época determinada, que es la época victoriana, y sobre todo a través de los ojos de la clase media, ya que Arthur Conan Doyle, el autor de Holmes, pertenecía a la clase media, a clase media casi alta al final de casi de su vida, y creo que tiene tanta información que extraer para el contexto histórico y para acercarnos a la época victoriana, que por eso él la ha escogido como objeto de mi trabajo. Me pasa, o sea, tengo un montón de preguntas y es que son 5 minutos, ¿sabes? Poco O sea, tiempo. Aquí va a haber un palique largo después, o sea, más adelante, pero bueno, algo que le estamos preguntando a todos los invitados, ¿no? Es que nos cuenten, pues, una anécdota suya en el ámbito de la investigación que le haya ocurrido investigando durante su etapa investigadora. Puede ser preferiblemente positiva, pero puede ser como quiera. Yo creo que las anécdotas son casi constantes cuando estudias historia. ¿Por qué? Porque más que anécdotas personales de algo que te pasa a ti, es sobre lo que investigas, al escudriñar fuentes de prensa, libros, pero sobre todo la prensa, te das cuenta de una cantidad de sucesos rocambolescos que es ilusionante. Incluso, aunque no tenga nada que ver con lo que estás investigando, pero lees la prensa y, por ejemplo, lees los sucesos y ves que un hombre, un inglés, ha aparecido asesinado en una cloaca de la ciudad en 1900, en Las Palmas de Gran Canaria. Dices tú, te dan ganas de dejar toda tu investigación y dedicarte a saber qué ocurrió ahí, quién fue, por qué, porque son cuestiones que uno cuando estudia la historia, pues te encuentras con ese tipo de eventos, ¿no? De sucesos que en sí ya tienen un poder magnético que te hace seguir leyendo, y al final lo malo de eso es que te descentras un poco de tu investigación. Entonces estás todo el rato intentando, casi como esos caballos que van con dos casi antifaces, ¿no? A los lados, seguir adelante tu camino y no distraerte, porque todo es ilusionante. Claro, al final es como se abre un árbol de posibilidades enfrente tuya, es como, ¿por dónde tiro? No, tengo que seguir por aquí, porque si no ya me pierdo por completo. Te dispersas, exactamente, sí. Focalizar. Y bueno, la investigadora que tuvimos antes dejó una pregunta bastante curiosa. Bueno, ella era filóloga, es filóloga, no sigue con nosotros. Joder, siempre me quedan súper positivas estas cosas, de verdad. Es que Era filóloga, ha fallecido. Es filóloga. Y te pregunta, ¿dónde crees que se habla el mejor español? Hombre, no hay un mejor español. Esa es la pregunta. El español es Esa diverso. es la pregunta políticamente esa es la respuesta, correcta. ¿no? El español es diverso, es un idioma riquísimo, y tenemos un español más antiguo en Latinoamérica, que se ha conservado quizás con un mayor rigor, creo yo, debido a las circunstancias también histórico-sociales del propio territorio. Pero yo creo que lo bueno del español, como lo bueno de cualquier idioma casi universal, ¿no? Como es el nuestro, es la diversidad. Y son los acentos que no demuestran otra cosa que la riqueza que poseen los parlantes de un idioma que ya, que cuenta siglos y siglos de historia. Bueno, pues ahora es tu turno para dejar una pregunta para la persona que venga después. ¿Qué pregunta puedo hacer? Puede ser Porque no tiene por qué ser relacionado con la investigación. Pues la pregunta que le puedo hacer es... no sé, es que claro, yo haría una pregunta de estos de pleito insular, ya que soy el de Las Palmas que viene para acá, a ver si todavía hay alguien que tenga ese sentimiento innecesario, ¿no? En nuestra sociedad. Pero para no ser una pregunta de esas tan políticas, voy a hacer una pregunta sobre qué periodo histórico o qué novela que le guste vincularía, ¿no? Con un periodo histórico. ¿Cuál es el periodo histórico literario que más le gusta? Joder, pues está muy interesante, la verdad.
mejor que la del Plití Insular. Sí, sin duda. Nos gusta la Y polémica. más pero correcta, además. Tampoco nos vamos a motivar. Sí. Pues, Andrés, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por los micrófonos de Palique. A ustedes. Ha sido un placer. Y nada, como siempre, nos escuchamos la próxima semana con un Palique Hic más. Adiós. A llorar a la calle de la llorería. Que yo ya lo lloré. A llorar a la calle de la llorería. Yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré. Perdona la ironía, que me ría y me ría. Pero esa penita no fue mía. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de Palique Hic. La próxima semana continuaremos con estas mini entrevistas de preguntas ligadas, que la verdad que yo creo que esa es la parte más interesante y cómo se van intercambiando aquí los mensajes. Bueno, si quieren saber cuál fue la anterior, etcétera, pues ya saben que hay que escuchar los episodios anteriores. Y hoy aquí, bueno, pues terminamos esta entrevista. Sara, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación, por darnos el placer de tener aquí a una restauradora, a una conservacionista y hablar de este campo que nos es tan ajeno, pero ha sido una charla muy interesante. Hemos aprendido un montón de cosas y la verdad que comunicas estupendamente. Así que de nuevo, remarcar nuestro agradecimiento y esperamos que hayas disfrutado. Nada, muchísimas gracias a vosotros, me ha encantado estar este ratito y nada, por supuesto, para lo que queráis, si queréis hacer otro episodio en cualquier otro momento, aquí estamos. Y nada, muchísimas gracias, que me ha gustado un montón, la verdad. Pues qué alegría, la verdad. Te tomamos la palabra Sí. y juramos que tomamos la palabra. Bien. La próxima semana tenemos un invitado que repite. Ah, mira, pues bien. Así que estaremos atentos a tus trabajos en redes, a tus publicaciones. Recomendamos mucho seguirla, por favor. Coma Project no tiene pérdida. Búsquenla. Está en redes. Cuenta cosas muy interesantes. Así que aprovechen, no pierdan esa oportunidad. Muchas Y ya gracias. para ir cerrando, bueno, Rafa, si quieres añadir No, algo. la verdad es que Sara, me ha flipado el Palique de hoy. He aprendido muchísimo sobre un tema sobre el que no sabía mucho, pero que me atraía bastante. Y una de las causas que me hizo que me atrajera bastante fue ver tus vídeos. O sea que la verdad estoy muy agradecido por Partida Doble. De nuevo, recomendarles por favor que la sigan, que los vean porque van a aprender un montón, se van a interesar por este mundo. Incluso si les gusta la ASMR, pues también sirve un poquito alguno de ellos. Así que nada, muchísimas gracias, Sara, y la verdad que te tomamos la palabra. Muy bien, a vosotros, de verdad, muchas gracias. Pues con esto vamos cerrando este episodio número 60. Ya llevamos pues 60 por pues unas 60 horas, que no son, bueno, no sé cuántos días son eso, pero de Palique continuado en menos de 2 años. Esperamos que sigan disfrutando, que los oyentes sigan ahí, que nos sigan apoyando semana tras semana. Y bueno, esperamos poder seguirles trayendo invitados tan interesantes como la que hemos tenido hoy. De esta forma ya les dejamos una semana más. Nos vemos el próximo lunes a eso de las 6 de la tarde, que es cuando solemos subir el episodio. Y nada, esperamos que lo hayan disfrutado mucho, que tengan buena semana, que beban agua y que nada, nos vemos pronto. Adiós.